Hola a todos, ¿cómo están? Es un honor estar representando a Uruguay y a ANTU en este cuarto encuentro hispanoamericano de naturopatía. Eh, Deseo poder colaborar presentando mi trabajo y que sea de utilidad en estos momentos. Se trata del enfoque naturopático de la reflexología con el uso de esferas y materiales naturales. Les cuento que soy como ya les dije, de Sudamérica, Uruguay, nacida en 1952, bueno, madre de 4 hijos, hace años recibida como profesora de educación física, pero me he dedicado en los últimos años, hace más de 20 años, a la naturopatía, utilizando distintas técnicas. Y bueno, he tenido el agrado de poder ayudar a otras personas y seguir, aún sigo trabajando. En el transcurso de estos años, como madre y como docente en diferentes áreas, siempre he valorado el concepto de globalidad con respecto al ser humano, tratarlo en todos sus aspectos, físico, energético, psíquico, afectivo y espiritual, ¿verdad? Esta valoración justamente me ha indicado ese camino de la naturopatía, cuidando naturalmente de mi familia, de mí y de los otros. En estos días que estamos viviendo, con las dificultades que se están presentando, las personas están inmersas en muchas actividades y alejándose de la naturaleza. Bueno, teniendo en cuenta que están viviendo muchas preocupaciones excesivas, temores que las tensiona, y esto agota, ocasiona el tan conocido estrés, ¿verdad? O distrés. Si uno mantiene ese distrés, hay una sobrecarga, ¿verdad? Y desequilibrio de las funciones del organismo. La circulación energética se bloquea y se afecta la condición de salud. Bueno, entonces justamente nuestro llamado en este momento es a que necesitamos reencontrar el equilibrio, y es ahora que se debería optar por activarse por el movimiento y elegir todas las posibilidades de reencontrarnos con la naturaleza. Hay posibilidades al alcance de todos, justamente en mi caso trabajando con las manos, nuestra tan preciada herramienta. Ellas son las que mayor cantidad de receptores táctiles tienen, ¿verdad? Y como ya les mencioné, en mi experiencia con la terapia manual, que ha sido muy buena, y también utilizando implementos manuales auxiliares, en cualquiera de las modalidades, los efectos han sido gratificantes, desde el punto de vista físico, energético, emocional, logrando un buen estado para el receptor, armonizar su estado. Bueno, introduciéndonos un poco entonces la reflexología, algo de historia, tenemos que decir que desde los tiempos primitivos se conoce que las civilizaciones antiguas, Egipto, China, India y otras, ya utilizaban el masaje aplicado con presiones, tanto en los pies como en otras partes del cuerpo, también con instrumentos manuales para sus tratamientos saludables, ¿no? Sus medicinas ancestrales. Este legado de esas culturas antiguas, con cuidados naturales, se ha ido transformando y todos sus fundamentos han servido de base a las técnicas actuales. Por eso podemos referirnos a que la reflexología, a través de la investigación, la experimentación, han surgido muchas teorías que han llevado hasta los enfoques y métodos de la época moderna. Tenemos para referirnos al doctor William Fisher, que aportó su teoría de las 10 zonas, también muy importante Eunice Ingham, que logró una metodología con todos los mapas y zonas, trabajando con estas áreas de Fitzgerald, y todos los seguidores posteriores, Ryler, Byers y muchos más.
Entonces, de reflexología podal, que es la que más conocemos y la más valorada por sus efectos calmantes y benéficos, sabemos que tenemos mapas para trabajar en ella, que tenemos áreas, zonas, podemos ubicar perfectamente los órganos, las diferentes partes corporales, para trabajar con la técnica y las diferentes maniobras, y que existen algunas especializadas, como el paseo o caminata del pulgar, las presiones en un punto, rotaciones, muchas de ellas fricciones y muchas más. Al implementar el uso de los materiales naturales, que era el tema al que quería referirme, la reflexología no deja por ello de tener valor y de ser igualmente efectiva, siempre con el fin de potenciar se hará esto, ¿verdad? De lograr buenos efectos benéficos, y ya de paso facilita la práctica en muchas ocasiones. Se eligen materiales los más adecuados para el receptor y para el logro de los objetivos. También tenemos entonces que hablar sobre la esfera, presentarla. La esfera es un cuerpo, se le considera un cuerpo perfecto. Dentro de hablando de los sólidos platónicos, se puede decir que los demás cuerpos encajan perfectamente, están contenidos perfectamente en la esfera. Esta representa la unidad, se considera que todos sus puntos se equidistan de un único punto, punto central, y que dado por esto, se le considera que es perfecta, ¿verdad? Que es un cuerpo perfecto. Energéticamente representa la totalidad en evolución, por eso se la relaciona con el movimiento, y se le considera también un símbolo del cosmos, de la antigüedad, del sol, del cosmos, ¿verdad? Se la ha relacionado con ello. La vemos representada en la naturaleza, en los frutos, como nos muestra la imagen, en muchas formas. Para nuestro trabajo de reflexología la podemos clasificar según su procedencia, y también utilizando los materiales y sus características para elegirlas. Podemos hablar de las esferas que encontramos con materiales de la tierra, como bolas de arcilla. También tenemos, claro, las piedras, los cristales, el metal. Con las bolas de arcilla también se pueden trabajar y hacer esferas de cerámica. En el agua podemos utilizar, en casos de necesitarse trabajar con frío, bolitas, esferas de hielo. Del mar, hablando del agua también, pero del mar tenemos los cantos rodados, las perlas, las caracolas. Podemos fabricar saquitos con arena y trabajar con ellos. Bueno, hay una combinación de fuego y tierra, las piedras volcánicas, que todos los conocen en el masaje de piedras calientes, de los árboles, la madera, ¿verdad? Las esferas de madera, algunas frutas o semillas redondeadas también podrían utilizarse perfectamente. Y hablando de árboles y plantas, también se preparan jabones artesanales que podrían servir en algún momento, siempre y cuando sus componentes sean aceptados por el receptor. Y también las pindas, que son bolsitas con hierbas, que es un masaje ya muy utilizado y que muy aceptado. Es un excelente recurso entonces las esferas para trabajar, y los materiales van a influir en la percepción global del individuo, esa percepción física, energética y psíquica. Se aplican a las diferentes zonas corporales en las distintas modalidades que existen de reflexología, y su aplicación transmite energía tanto simbólica como con los principios activos. Por ejemplo, en el caso de las esferas de pindas que tienen hierbas, ¿verdad? Vamos a estar trabajando a través de los principios activos de esas hierbas, y de la forma simbólica y de la percepción, como decíamos anteriormente, la percepción global,
el ser humano va a estar percibiendo esa esfera. También su aplicación transmite un contacto, y ese contacto, ya sea porque lo haya visto, sepa que le estamos trabajando con una esfera de madera, o porque sienta el contacto de madera, aporta efectos psíquicos, o sea, ese contacto natural, ¿verdad? La naturaleza tiene su propio aporte que conlleva al bienestar. Hablando un poco de percepción, para entender la percepción física, que es la del contacto de la esfera de material natural, sería a través del tacto, ¿verdad? Es la percepción sensorial, la esterocepción. Y también, si, como mencioné anteriormente, estamos trabajando con pindas cervales, estaría sumándose el olfato, ¿verdad? Si el paciente ya vio el material con el que vamos a trabajar, está influyendo la vista, y a su vez la vista lo va a ayudar en la visualización del elemento natural, ¿no? Sabe que estamos trabajando con madera, quizás se conversó anteriormente de eso, de los materiales que estamos usando, y eso lo ayuda a visualizar, lo ayuda a conectarse con esa energía de la naturaleza del elemento que se está utilizando en la práctica. Bueno, la percepción corporal, interocepción y la propiocepción también en cierta medida están actuando, porque en el momento que aplicamos movimientos en la sesión de la reflexología, el receptor se percibe a sí mismo. De eso se trata algo la propiocepción. Entonces, el contacto más leve de la piel está estimulando las terminaciones nerviosas, la presión también está activando dando determinados estímulos en los corpúsculos, los receptores especiales que tenemos, ¿verdad? Los corpúsculos de Pacini y Ruffini, el calor o el frío que puedan presentar los elementos que se aplican, como una esfera de cristal que es fría, o el hielo, ¿verdad? Ahí estaría estimulando los termorreceptores, que son los que nos indican los cambios de temperatura. Si nosotros realizamos un movimiento con la esfera, hacemos una presión o una vibración, también se están actuando, se estimulan los mecanorreceptores. Y como dije anteriormente, si movemos el pie de la persona, activando las articulaciones, movimientos en las articulaciones, ayudamos, entonces los propioceptores serían los encargados de recibir esa información por los tendones y músculos de los receptores que allí se encuentran. Para la práctica sugerimos realizar siempre observaciones y preguntas previas, esto es muy importante, son necesarias para conocer el estado del receptor, todos los datos que se puedan recabar, y saber qué no debería hacerse, ¿verdad? Las contraindicaciones. Eso los terapeutas siempre somos muy conscientes de hacerlo previamente, lo menciono brevemente ahora. Las pautas para la sesión sería comenzar con esferas más blandas, porque es importante siempre al comienzo de la sesión que se produzca una relajación. La relajación es importante desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista de preparación de la zona que vamos a seguir estimulando y trabajando. Se deberá favorecer siempre el movimiento, es de suma importancia para la vida. Se va a acompañar entonces siempre el trabajo de las esferas reflexológicas con movilizaciones efectuadas por el receptor, y también con la ayuda del facilitador de la naturopatía. O sea, se le va a pedir que realice movimientos con los dedos o con el pie, junto con la herramienta que estamos aplicando, o lo vamos a ayudar a realizar esos movimientos. Realizar estimulación se recomienda con 3 más o menos tamaños diferentes.
para que haya variabilidad en la sesión y que también haya variedad de contacto. La variedad de contacto se refiere a la textura, también a la temperatura, a la dureza del material con el que estamos trabajando. Todo eso, sobre todo la temperatura y textura, están transmitiendo una energía suplementaria que nos va a ayudar a conseguir los objetivos. Utilizar también diferentes maniobras, por supuesto, presiones, fricciones, rodamientos y otros, y se va a estar recorriendo las zonas de acuerdo a lo que se necesite. Como en cualquier momento en que estamos realizando una sesión de reflexología manual sin instrumentos, en este caso también estaríamos apoyándonos en áreas, zonas, puntos, y teniendo en cuenta los sistemas orgánicos y la acción refleja. Aquí hay algunas de las herramientas esféricas que podemos utilizar, algunos ejemplos. Las bolsitas de hierba, como les mencionaba, las pindas también las incluimos por su forma esférica dentro de la gama que vamos a utilizar. Un ejemplo entonces que vamos a dar es una persona de 32 años que se ha atendido, que se encontraba muy tensionada y manifestó cansancio, dolores musculoesqueléticos generalizados. Se hizo la anamnesis y bueno, se sabía que no era alérgica, que no tenía fiebre, no presentaba fiebre, no era diabética, no tenía presión alta y no declaraba ningún otro impedimento. Entonces aquí, en esta sesión, lo que se utiliza fue, para comenzar, las pindas cervales. Se comenzó con fricciones suaves, obteniendo una relajación, se le pide siempre que acompañe con respiración, y se fue pasando las pindas por todas las zonas reflexógenas, estas estaban preparadas a base de un ingrediente natural, el arroz integral, 3 diferentes tipos de hierba, que fueron elegidas para este caso: romero, equinacia y manzanilla, por sus efectos de los principios activos. Se estimuló presionando con esferas de arcilla y trabajando en las zonas correspondientes a las áreas y zonas de la estructura osteoarticular y muscular, ayudando al receptor a visualizar también mediante... se le mencionaba que respirara profundo y que pensara también en momentos en la naturaleza, momentos agradables, que tuviera recuerdos. Entonces ahí se lograba ese vínculo con la tierra y con los árboles, con las raíces, a través de esta estimulación con esferas de arcilla, elemento tierra. Se trabaja luego con la madera para continuar variando, y se realizan presiones tipo pellizco con dos esferas a la vez, también estiramientos en zonas correspondientes a la columna, al sistema neuroendocrino y circulatorio, y también estimulando el sistema inmunológico. Luego los pasos finales fueron para lograr otra vez una armonización con movilización de todas las articulaciones. El movimiento es vida, hay que gestionarlo, hay que lograr que la persona vuelva a sus raíces, y es muy importante la movilidad. Entonces, ya sea en este tipo de reflexología podal, donde uno puede ayudar al receptor a movilizar su tobillo, las partes de su pie, o pidiéndole que él mismo realice los movimientos, va a ser muy importante. Luego se realiza la despedida nuevamente con el roce con las pindas, recorriendo todas las zonas. Vamos a transmitirles ahora un ejemplo.
Bueno, el cortito video que hemos visto se refería a la parte de iniciación, como habíamos dicho, la parte, en la primera parte y en la parte final de la sesión, ¿verdad? Para poder lograr relajación, para poder lograr una mejor respiración y que todo el resto de la aplicación de las esferas sea bien recibida por la persona. Bueno, entonces los beneficios, tenemos que el cuerpo logra información de su estado a través de los reflejos, ¿verdad? Que son nuestros comunicadores energéticos, y se obtiene a causa de esto mismo, se obtiene una mayor percepción corporal. Los reflejos nos informan al terapeuta también del estado de esa persona y del dolor. Nos podemos, el que ha trabajado en reflexología sabe que puede percibir las señales de dolor, y podemos tener a través de la parte reflexológica mucha información. La percepción corporal era aquello que decíamos con respecto también a lo de la propiocepción, porque la persona sí logra empezar a conseguir mayor percepción corporal, va a tener mayor desenvolvimiento, mayor seguridad, y esto es parte de la vida, ¿verdad? Nos fortalece, nos da más raíces, más postura, un buen estado, y es importante. La conciencia corporal y el movimiento son fundamentales para la vida humana. Se activan reguladores del organismo al aplicar esta terapia, esta forma con las esferas, y estimulamos entonces los sistemas neuroendocrinos, circulatorios y toda la interrelación sistémica. Sabemos que existe una homeostasis corporal, y que cuando esto se desequilibra, cuando perdemos ese estado equilibrado, es cuando surge problemas en el estado de salud. Entonces es importante que se activen estos sistemas, que haya una regulación y que pueda haber una buena interrelación sistémica. Se movilizan mecanismos inmunológicos, nuestro sistema linfático, y también a través del sistema urinario y de la piel. Las distintas depuraciones propias del organismo nos van a ayudar a reencontrar el equilibrio. La reflexología tiene entonces esa cualidad que aporta esos beneficios, que logra que el organismo pueda reencontrar el equilibrio, estimulando todos estos sistemas, estimulando todos estos mecanismos propios para sumergirnos en el proceso propio de cada persona para su curación. Se relaja entonces la tensión, se produce alivio, eso ayuda, también tiene un aspecto analgésico, ¿verdad? Ayuda con el dolor, y va a repercutir todo esto al sentirse la persona mejor, ¿verdad? En su estado de ánimo. Hoy en día justamente estamos con problemas de bajo ánimo, de mal humor, sentirse tensionados. Muy importante poder aplicar reflexología. También provoca que se respire mejor, que haya una respiración más libre, una sensación más placentera, de conexión con la naturaleza, y toda esta conexión con la naturaleza, esa sensación de estado más natural, nos hace estar en unidad. Con respecto al estado de armonía y la globalidad que hablábamos anteriormente, es muy importante la respiración, es muy importante el movimiento, mejorar el ánimo para sentirnos en unidad y en conexión con la naturaleza. El receptor consciente de esta percepción entonces logra
una mejor conciencia corporal, y va a tener mejor circulación energética, vitalidad, se va involucrando en su propio proceso de mejorar su estado. Esto es muy importante porque cuando uno es consciente de poder mejorar su propio estado, es consciente de ser consciente de las capacidades que tiene, de su estado de salud. Entonces puede optar por realizar un cambio, por informar a su organismo, informar a sus propias células de que necesita transitar por ese camino natural y hacer una transformación. Y todo esto entonces es lo que nos transmite la reflexología. Es también muy importante tener en cuenta que no está solo el momento de la aplicación durante la sesión, sino que la persona que la recibe va luego a su hogar, a su vida diaria. Entonces la aplicación tiene que haberle dejado una enseñanza, transmitirle algo que sea práctico y que luego desee realizado en su hogar, ¿verdad? Las esferas es un elemento sencillo, se pueden usar otros, por supuesto, pero muy agradable, como dijimos, tiene su propia simbología, su propio valor que transmite, es energético, y lo que decíamos entonces, que se realiza una continuación del trabajo aplicado en la sesión, manteniendo regularmente un contacto con la naturaleza, y que quede una enseñanza de cuidar su organismo, su vida, mantener la vitalidad, mantener un buen estado energético, y todos estos diferentes contactos, como podría ser caminar sobre la arena, sobre las piedras, sobre la madera, el pasto, ¿verdad? Utilizar estas esferas en la casa, o masajes con nuestras manos, van a ayudar a nuestra salud, van a ayudar a mantenernos en contacto con nuestra propia naturaleza. Concluimos entonces que los efectos del trabajo reflexológico pueden ser potenciados por la utilización de pequeños instrumentos, de pequeñas herramientas esféricas, que tienen una amplia influencia benéfica en el receptor mediante las vibraciones energéticas, ¿verdad? Recordemos que todo es energía, y que la vibración está en todas las cosas, y bueno, se transmite de muchas formas. En la reflexología puede ser por el tacto, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, por el olfato, si estás sintiendo el aroma de la pinda que estamos aplicando, o si estás sintiendo la textura, también a través de la vista, habiendo ya visto cuáles son los objetos que vamos a utilizar en la práctica, visualizando la pertenencia de ese objeto, la procedencia, y se tendrá en cuenta entonces también la simbología que está haciendo su aporte, la percepción que está actuando todo el tiempo en esa sesión de reflexología, y el movimiento, como dijimos, que es muy importante, que no puede faltar. Tanto en el autotratamiento como aplicándolo a otra persona, ya en las primeras sesiones sabemos que se consigue alivio, se consigue relajar la tensión, el estrés, disminuir ese estrés en el que se está inmerso hoy en día, y mejorar el ánimo. Con más sesiones de esta naturopatía se reconocen las propias capacidades y el equilibrio propio. Entonces se aprende a estar bien, se desea estar bien, y se conocen los pasos que debemos de seguir, se logra tener esa intención de mejorar y de tener una transformación
Así que para superar actualmente los desafíos que se nos presentan en los diversos ámbitos de la vida, en estos momentos que estamos viviendo, ahora más que nunca elegimos a la naturopatía.
Y en este último video que hemos visto, también transmite la implementación de otros materiales, ¿verdad? De esferas de diferente tipo, de madera, también las de jabones artesanales. Y esta aplicación requiere tener en cuenta los componentes de estos jabones artesanales. Al estar hechos, en el caso de que ustedes vieron, con aceite de oliva, ingredientes de hierbas, y sabiendo que no van a afectar, los principios activos que no van a afectar negativamente al paciente, se pueden utilizar. Si no, utilizamos siempre esferas de madera, esferas de cristal de cuarzo, pindas herbales también, teniendo en cuenta los principios activos, y siempre buscando armonizar, siempre buscando conseguir los objetivos que nos hemos planteado y ayudar al estado del paciente. Bueno, les vamos a entregar entonces esta bibliografía, donde alguno de estos autores, en alguno de estos autores me he basado, he recogido algún conocimiento. Igualmente, lo que sí sabemos que es importante acudir a lo más simple de la utilización de nuestras manos, los implementos que ya están en la naturaleza, utilizando hierbas, utilizando maderas, utilizando piedras, arena. ¿Qué más simple que eso? Así que ahora más que nunca, la naturopatía.